Hola, muy buenos días, queridos estudiantes de grado quinto. Para esta semana damos inicio a nuestro segundo periodo académico. No sin antes felicitarlos por el excelente trabajo que realizaron en el desarrollo de las primeras guías del primer periodo. Espero que este segundo periodo pues iniciemos con la misma energía, con la misma entrega, con el mismo entusiasmo, y que cualquier duda, pregunta o inquietud que lleguen a tener en el desarrollo de las actividades, pues con gusto me la hagan saber para poderles colaborar. Bueno, entonces la primera guía que vamos a estar trabajando durante esta semana pues se va a llamar fracción y sus términos. Entonces vamos a iniciar el trabajo en esta guía. Para ello recordar que la fracción o las fracciones son expresiones numéricas que relacionan las partes iguales en las que se divide un todo y las partes que se consideran o que se toman de ella. Recordemos que en una fracción nosotros vamos a encontrar un número en la parte de arriba y un número en la parte de abajo separados por una línea que se llama línea fraccionaria. El número de arriba se llama numerador y es el número de partes en las que se toma de la unidad, y en la parte de abajo el número que encontramos allí se llama denominador y es el número total de partes en las que se divide la unidad. Entonces en este caso tenemos el número 20/57. Quiere decir que la unidad se dividió en 57 partes y de esas se tomaron 20. Bueno, entonces vamos a mirar acá algunos ejemplos de cómo representamos la fracción. Acá tenemos una unidad. Esta unidad yo la puedo empezar a dividir, ¿verdad? Entonces si la dividimos en dos partes, pues tendríamos un medio. Si la dividimos en tres, tendríamos un tercio. Si la dividimos en cuatro, entonces tenemos un cuarto. Si la dividimos en 5 tenemos un quinto. Si la dividimos en 6 tenemos un sexto. Si la dividimos en 7 tenemos un séptimo. Si la dividimos en 8 pues tenemos un octavo. Y si la seguimos dividiendo entonces tenemos un noveno o un décimo, si serían en 10 partes. Y a partir de 11 la fracción se lee en avos, onceavos, doceavos, treceavos. Simplemente le agregamos la terminación avos. Entonces leemos el numerador, en este caso 1 octavo. Entonces si fuese mayor, por ejemplo 12, entonces sería un doceavo. Entonces acá tenemos la fracción 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando, la representación gráfica de una fracción. Entonces recordemos que el numerador son las partes que se toman, el denominador son las partes en las que se divide la unidad. Bueno, entonces aquí en la actividad nosotros vamos a iniciar, vamos a escribir la fracción que representa la parte sombreada en cada una de las figuras. Vamos a tener en cuenta la fracción, el ejemplo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta unidad está dividida en dos partes, entonces sería, hay coloreadas una, que sería el numerador, y el denominador de las partes en las que se divide, que son dos, entonces sería un medio, ¿verdad? Un medio. Esta, miramos, las coloreadas van arriba, entonces en este caso son una, dos, tres partes, entonces escribimos el 3. Y en el denominador escribimos el total. 1, 2, 3, 4. Fue dividida en 4 partes, entonces serían 3 y 4 abajo, entonces serían 3 cuartos. Y así seguimos con las siguientes dos fracciones. Luego acá en el siguiente punto nos piden escribir la fracción que representa la parte coloreada. Entonces vamos a observar cuántas partes hay coloreadas en cada una de ellas. Entonces recuerden que las partes coloreadas van arriba y el total de partes van abajo. Aquí vamos a colorear, según nos indiquen, 13/18, quiere decir que hay 18 figuras o 18 estrellas en este caso, y debemos colorear 13. A lo mismo hacemos con 5 novenos y con 12/20. En este siguiente punto nos piden pues dividir las regiones según nos indiquen. Por ejemplo, nos están diciendo que las tenemos que dividir en 4 partes. Entonces vamos a dividir este cuadrado en 4 partes iguales y debemos colorear 2.
este rectángulo lo debemos dividir en 3 partes y colorear 1. Entonces lo mismo hacemos con el hexágono y con el óvalo. Por último, vamos acá a leer este problema. Nos dice que Manuel cortó una torta, como se muestra en la figura, y que repartió 6 pedazos. Preguntan que qué fracción de torta le quedó. Entonces vamos a mirar cuántos pedazos está cortada la fracción, la torta, y si sacamos 6, cuántas quedan del total. Luego acá nos dicen que Luisa comparte con una amiga 3 de los 12 pedazos de chocolatina, con un amigo 2 de los 12 pedazos, que qué fracción le queda a ella. Entonces vamos a tener en cuenta que ya pues a una amiga le regala una cantidad y al amigo le regala la otra, y que qué fracción le quedaría a ella. Por último, nos dicen que realiza un pequeño video donde tomes un alimento, puede ser una fruta, un pan, un ponqué, ¿verdad? Nos piden que si tomamos una parte, entonces digamos que el pan yo lo partí en 3 pedazos iguales, entonces me voy a comer uno. ¿Qué fracción representa la parte consumida? Entonces si yo lo partí en 3 partes y me como uno, entonces sería 1/3, ¿verdad? ¿Qué fracción queda? Entonces como me comí uno de los 3, quedan 2 de los 3, es decir, quedan 2/3. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un pequeño video donde mostremos y expliquemos esa parte. Y por último, pues diligenciamos nuestra rejilla de evaluación, que siempre lo hemos venido haciendo. Entonces vamos a marcar el criterio según consideremos en el que nos encontramos. Entonces vamos a diligenciar. Si consideramos que estamos en un superior, entonces marcamos acá, o marcamos el alto, o el básico, o el bajo, dependiendo del criterio que consideremos que alcanzamos el conocimiento. Cualquier duda, pregunta o inquietud, ya saben que me la pueden hacer, que yo con gusto les colaboro. Buen día.